Bueno amigos, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, estamos aquí con el doctor Edison Joel Peña, licenciado en Derecho, catedrático de la Universidad de Santo Domingo, y vamos a conversar con él sobre un tema de mucha actualidad, así que buenas noches, licenciado. Buenas noches, para mí es un placer estar aquí, muy honrado por la invitación. Gracias. Bueno, todo el país ha visto el desarrollo ya de este proceso en el plano judicial, primero en una fase investigativa, puesto que la Procuraduría General de la República durante 6 meses estuvo investigando todo este escándalo de corrupción relacionado con la entrega de supuestos sobornos por parte de esta empresa brasileña de Odebrecht. Finalmente se hace la formal acusación, se inculpa a una serie de funcionarios, legisladores, dirigentes políticos, pero el proceso en sí ha sido muy cuestionado básicamente desde el punto de vista jurídico, es decir, del proceso que se ha llegado, que se ha completado hasta ahora ha sido muy cuestionado, incluso resaltando el hecho de que los mismos expedientes que han sido instrumentados están cargados de muchos errores, de acuerdo a los abogados defensores. Sí, así es. Lo primero que quisiera establecer es que no se trata de una acusación. En este punto lo que el Ministerio Público ha realizado es una solicitud de medida de coerción. Y quiero hacer esta diferencia porque la acusación como tal es otra actuación jurídica que tiene el Ministerio Público con la que realmente inicia otra etapa. O sea, estamos en la etapa de la investigación, la etapa preliminar o intermedia, iniciaría con la acusación, que es la presentación formal de los cargos que haría el Ministerio Público contra esta persona. O sea, es lo primero que me gustaría aclarar en este sentido. Bueno, lo otro es que ciertamente el Ministerio Público ha tenido una investigación que no ha sido del todo excelente. ¿Por qué? Bueno, porque se han evidenciado, y yo creo que el hecho de que haya sido público la audiencia, pudo todo el mundo verificar que ciertamente el Ministerio Público cometió errores en el transcurso de la investigación que se evidenciaron en la solicitud de medida de coerción. Evidentemente hay que comprender algo del Ministerio Público. Se trata de una investigación muy compleja. Los tipos penales son tipos penales complejos y así el tribunal, el juez, nombró el expediente, o sea, lo declaró un caso complejo porque lo amerita. Es decir, que realmente el Ministerio Público tiene frente a sí una investigación Disculpe, licenciado, ¿qué implicaciones tiene declarar un caso complejo? Sí, la realidad es que cuando se declara el caso complejo, los plazos aumentan. Por ejemplo, el plazo de la investigación aumenta en favor del Ministerio Público. Ahora podemos verificar que el juez le dio un plazo de 8 meses. Ese tiempo puede ser ampliado también. Es decir, el Ministerio Público puede pedir una prórroga. Todos los plazos aumentan, los plazos para recurrir también aumentan. Es decir, ahora para recurrir la medida a la que fueron sometidos los imputados, el plazo aumentó, porque el caso es complejo. Se hace esto porque lo que dice la ley es que en virtud de la cantidad de imputados, la dificultad de la obtención o recolección de pruebas, entonces el Ministerio Público se ve en la necesidad de pedir aumento de plazo y de que se declare el caso complejo para poder acceder a estos plazos. Bien, da la impresión entonces que en el mismo proceso de las investigaciones, para los fines de esta solicitud de coerción, entonces ha mostrado unas deficiencias en la propia documentación. Esa deficiencia que todos dicen en que se ha registrado en el caso de la Procuraduría obedece a que no ha tenido un equipo para la investigación y se ha visto la necesidad de improvisar personas para estos fines. Bueno, yo quiero decir algo primero con relación al equipo de fiscales que subió a la audiencia. Desde mi punto de vista, es un grupo de fiscales muy preparados. Ahora, estos fiscales que son muy preparados, por ejemplo, el magistrado Wilson Camacho, el magistrado Mercedes Guzmán, Warner Cubilete, todos ellos, nosotros no podemos decir que participaron de la investigación. Lo único que podemos decir es que participaron de la audiencia porque fue lo que pudimos ver. Si no sabemos quiénes realmente participaron propiamente en la investigación. Algunos de ellos se vieron en los arrestos, es decir, participaron en los arrestos. Ahora, la investigación, quien la preside es el Procurador General de la República. Y el equipo de investigación, de investigadores, no está publicado, sino el equipo de fiscal que está llevando el caso ante la audiencia, que no es lo mismo, por un lado.
Por otro lado, dentro de las críticas a la investigación del Ministerio Público, está el hecho de que se concentra exclusivamente en las declaraciones premiadas que vinieron desde Brasil, sobre todo la de Marco Vasconcelos Cruz. Y estas declaraciones de estas personas no imputan directamente a nadie. Sencillamente ellos suponen, incluso dicen podrían, en algunos casos específicos establecen, que podrían haber recibido soborno. Esa aseveración de que pudieran haber recibido soborno, el Ministerio Público la transforma en su solicitud como que alegadamente recibieron soborno, que no es lo mismo. Y luego el juez dice en su resolución que recibió soborno. Entonces fíjate cómo el lenguaje va cambiando, claro, desde el hecho de que podrían haber recibido soborno, alegadamente recibieron soborno, que no es lo mismo que podrían, y luego el juez dice que recibieron soborno, o sea, dentro de lo que se le imputa. Entonces esto lo que demuestra claramente que el Ministerio Público se ha concentrado exclusivamente en estas declaraciones y en ese punto el expediente no puede sostenerse. Es decir, el Ministerio Público necesita que estas declaraciones, que hasta el momento lo que suponen son sobornos, deban estar avaladas por otros medios de pruebas que puedan confirmar esto. Bueno, el Ministerio Público ha tratado de demostrar su tesis, digo su tesis porque, como usted bien señala, no hay prueba de soborno hasta ahora que haya presentado el Ministerio Público. Pero ha tratado de justificar esta imputación bajo el hecho de que el patrimonio personal de cada uno de los inculpados, según lo que expusieron los fiscales en la audiencia de medida de coerción, se ha incrementado exponencialmente. Es una palabra que aparece prácticamente en todas las declaraciones juradas de bienes que ellos presentaron. Es decir, esa es la prueba que está presentando el Ministerio Público como para justificar que hubo un soborno. Lo que pasa es que ese medio de prueba también es débil. Fíjate por qué. Porque, por ejemplo, fíjate el caso de Valentín. Valentín explicó que el Ministerio Público nunca le preguntó de dónde él obtuvo esa fortuna. Bueno, no le preguntó a ninguno. No le preguntó a ninguno, sin embargo, él explicó, hizo una rueda de prensa y explicó de dónde provino el dinero. Pero realmente la ley a quien obliga a presentar declaración son a los funcionarios. Y hay muchos de ellos que no son funcionarios. Es decir, no pueden violar la ley de declaración jurada porque no están obligados a hacerlo. No son funcionarios públicos incluso desde hace más de 10 años. ¿Por qué se le vincula en el tratamiento y razones por las cuales también se categoriza de complejo el tema de lavado de activos? Bueno, el lavado de activos supone un incremento patrimonial a propósito de una actividad ilícita precedente, es decir, que haya un hecho ilícito precedente mediante el cual tú te hayas enriquecido, entonces ese dinero que es producto de esa actividad ilícita, entonces tú creas un mecanismo para poder transparentarlo y poder llevarlo al sistema. Eso en definitiva es el lavado de activos. Ahora, en el caso de la especie, no todos los imputados encajan dentro de todos los tipos penales. Es decir, hay imputados que no tienen mucho dinero. Ahí está el caso, por ejemplo, de Máximo de Olio. Es una persona que no exhibe riqueza en comparación con otros imputados, por ejemplo, el propio Rondón, que exhibe una riqueza que él ha dicho que tiene. Entonces, en este tipo de casos, demostrar al Ministerio Público que es lavado de activos tiene que demostrar primero el hecho base precedente, es decir, que haya existido un hecho ilícito con anterioridad al lavado. Segundo, tiene que demostrar también cuáles bienes, cuáles valores hayan sido integrados al sistema a través de un proceso de blanqueamiento, es decir, que hayan sido blanqueados ante el sistema. Entonces, es muy difícil aplicarlo en todos los casos de todos los imputados, el asunto del lavado de activos. Sí. Hay un caso, por ejemplo, que es el que más connotación ha tenido, que es el de el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, del ingeniero Temístocles Montaz. Digo que es el que más ha repercutido porque hasta que no se le involucrara en este caso, todo el mundo le daba un aval de persona honesta que no hacía tampoco ostentación de riqueza. Pero el tema es que en la declaración privilegiada que da el testigo Marco Vasconcelos Cruz, él dice textualmente, según han mostrado los abogados del ingeniero Montaz, él dice concretamente que él habría firmado una serie de contratos de Odebrecht donde para esa época ni él fue nunca ministro de Hacienda, ni tuvo ninguna participación en la firma de esos contratos, según él demuestra en un comunicado público.
Pero dice que a él no le consta que ese funcionario habría recibido algún pago por ese servicio. Sí, la realidad es que el caso de Temístocles Montaz aplica a muchos otros imputados también, y es que parten de esas declaraciones que no son definitivas y que no imputan un hecho. Ellos suponen habrían firmado, pero cuando vamos a la práctica del hecho no hay firma o no ha firmado nada. Habría recibido soborno, pero no puede asegurar nunca el delator premiado, en este caso Marco Vasconcelos Cruz, no puede afirmar que vio o que tiene constancia de que se haya entregado soborno. Entonces, en el caso de Temístocles Montaz, es un caso que aplica para todos los demás en el hecho de que donde se ha sustentado el Ministerio Público ha sido exclusivamente en esas declaraciones de personas que no le constan, a ellos no le consta que ese soborno se haya realizado. Entonces, es un problema para el Ministerio Público poder completar esta investigación. ¿Dónde yo creo que está el asunto? El asunto está en que el Ministerio Público se apresuró en llegar a un acuerdo con Odebrecht. Y en este acuerdo, el Ministerio Público necesitaba que Odebrecht o sus empleados o funcionarios algo le dijeran. Y estas personas que no tenían nada que decir, más que lo que recordaban en función de sus negociaciones con Ángel Rondón, quien ha afirmado que era el representante de Odebrecht de negocio en la República Dominicana, entonces se han quedado vacíos porque han partido de lo que han escuchado y algo tenían que decir, porque no habría acuerdo en ningún momento si necesariamente no dijeran nada a las personas de Odebrecht. Entonces, en definitiva, yo lo que entiendo es que hay una situación en la que se ve el Ministerio Público ahora, y es en el hecho de que necesita otras pruebas para poder completar su investigación. Claro, tiene muy buen personal el Ministerio Público, muy buenos fiscales que pudieran hacer un buen trabajo, pero tienen una situación difícil frente a sí, porque esas declaraciones de estas personas no están de ninguna manera respaldadas por ningún otro medio de prueba hasta el momento. Porque hay en el país una situación bastante complicada con todo esto, la Odebrecht, los funcionarios y la propia sociedad. Primer punto, a veces pongo algo para ver si tú compartes, cómo tú observas este panorama. En América del Sur, el caso de Odebrecht pudo aterrizar en distintos momentos porque hubo personas que se autoinculparon, confesaron haber recibido dinero. En el caso de República Dominicana, Ángel Rondón dice: yo soy representante de Odebrecht, no repartí dinero a nadie, ese dinero es mío, me lo gané. Y tenemos, por otro lado, una sociedad que quiere sangre, que quiere condenado, quiere gente en la cárcel. Esos tres elementos, ¿cómo condicionan la propia atmósfera del tratamiento de la justicia y del conocimiento de la propia investigación de los procesos que todo el mundo quiere que se defiendan y se respeten? Mira, la ficha más importante que puede tener el Ministerio Público en un momento determinado para tener un caso más concreto es Ángel Rondón. Incluso la idea de haberlo en principio segregado de los demás imputados y haberlo enviado a él en principio, porque ya sabemos que se ordenó el traslado a Najayo, de haberlo enviado a La Victoria, era con la idea, primero, de que como se le está imputando un tipo penal donde se prevé que él es parte de la organización y parte fundamental, porque a él se le atribuye haber dado los sobornos, ser el sobornador en este caso. Entonces la idea era que no se pudieran coordinar la defensa en detrimento de la teoría del Ministerio Público. Esto desapareció evidentemente con el traslado de Ángel Rondón ahora a Najayo, por lo menos esta estrategia del Ministerio Público. Ahora, sin Ángel Rondón, el Ministerio Público tiene un caso muy complejo. Necesita para ello otras pruebas y para obtenerla tiene que hacer una investigación muy amplia, que yo creo que 8 meses no le va a dar el tiempo. Evidentemente, y eso lo vamos a ver, en su momento el Ministerio Público va a pedir una prórroga. Es decir, Ángel Rondón, una ficha necesaria, o por lo menos determinar que efectivamente lo que él realizó fue soborno. Eso por un lado. Con relación a la sociedad y el reclamo de la sociedad, lo primero que hay que entender es que es legítimo el reclamo de la sociedad, porque ha sido una sociedad que históricamente se ha visto abusada por los sobornos y por la corrupción administrativa. Entonces, esta sociedad que ha querido que algo pasara con relación a este tema, esta oportunidad que se ha presentado a partir de una situación internacional que afectó a la República Dominicana, la sociedad la ha visto como la oportunidad de oro para que en ella se inicie un verdadero proceso contra la corrupción administrativa. Sin embargo, esa oportunidad que tiene la sociedad se puede ver afectada si no hay una verdadera investigación. Entonces, yo quiero que la sociedad entienda que si no hay una verdadera investigación y si no hay pruebas contundentes en contra de esta persona,
No estoy diciendo que no lo sean o que lo sean, sino que si no hay prueba en contra de ellos, la sociedad no puede pedir sangre a costa de injusticia. Ahora, lo que sí la sociedad debe hacer es exigirle al Ministerio Público que haga una verdadera investigación y que no se precipite. Porque yo entiendo que el hecho de haber efectuado todos los arrestos en ese momento fue una precipitación del Ministerio Público. Porque fijémonos que no tiene otras pruebas para poder complementar las declaraciones premiadas. Entonces, mi invitación a la sociedad es que continúen evidentemente en el reclamo contra la corrupción, que yo lo veo justo y lo veo correcto y legítimo. Ahora, que lo hagan inteligentemente, solicitándole a las personas quien tienen la responsabilidad de hacer una investigación a que la hagan conforme a derecho. Bueno, muchos abogados han tipificado lo que está ocurriendo como populismo judicial. Ese es el calificativo que le han dado. Y entonces parten del hecho de que en el conocimiento de la medida de coerción, por ejemplo, se notó a un Ministerio Público evidentemente débil en la defensa de las imputaciones que estaba haciendo. Incluso con errores, uno diría, tan llamativos como el caso de Roberto Rodríguez, a quien el expediente le pone que depositó 100 millones de pesos en dos partidas, y después el propio Ministerio Público pide excusa, pide perdón, dice que fue un error mecanográfico, pues se trató de un depósito de 1 millón, también en 2 partidas. Entonces, estas cosas, lo que la gente interpretaba era que, óyeme, esto es un expediente débil. Pero aún así, habiendo los abogados de la defensa haber demostrado los presupuestos de cada uno de los inculpados, de que no había un peligro de fuga inminente, porque se trata de personas conocidas, muchos habían respondido a los llamados del Ministerio Público cada vez que lo recorría a ellos. Aún así, el juez dicta una medida de coerción que en algunos casos se supone drástica, 1 año, 6 meses, 9 meses. Sí, fíjate, realmente las medidas de coerción impuestas por el juez sorprendieron a la comunidad jurídica. Yo quisiera decir que con relación a los litigantes, el Ministerio Público litigante, ellos hicieron un trabajo adecuado en función de lo que tenían en las manos, porque ellos tenían que motivar la solicitud de una medida de coerción en función del depósito de escrito que había hecho el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. Es decir, los litigantes hicieron un buen trabajo en función de lo que tenían. Ahora, lo que tenían no era suficientemente sólido como para hacer el trabajo idóneo. Entonces hay que dividir el trabajo de ellos, de los litigantes, del trabajo de la investigación que ellos tenían que defender, porque es lo que tenían en la mano. Ahora, ¿qué pasó con lo que tenían en la mano? Ese tipo de error, yo creo que no es un error simple, decir que son 500,000 pesos o 50 millones de pesos. La diferencia es mucha. Y si no se hubiese percatado ese error, el juez hubiese entendido que eran 50 millones de pesos. Y yo creo que eso le hace daño al Ministerio Público. En otros países, ese tipo de error no se tolera. O sea, el Ministerio Público tiene que evitar que esta cuestión suceda. Pero no solamente ese error, o sea, si vemos la investigación completa del Ministerio Público, podemos verificar que la que presentó en la medida de coerción no es una investigación sólida, como para obtener las medidas que fueron impuestas por el juez. Ahora, ¿qué tomó el juez en consideración? Fíjate, la ley establece criterios para la imposición de la medida. La primera es la posibilidad que tú seas autor o cómplice de una infracción, es decir, tu grado de involucramiento con el hecho. ¿Qué tan involucrado tú estás? ¿Qué tan posible es que tú seas autor o cómplice de una infracción? Segundo, el peligro de fuga, ¿verdad? Y tercero, que es lo que se ha discutido. Bueno, entre sus alegatos tuvo protección a la sociedad. Exacto. Que a partir de la protección a la sociedad, eso viene dado de la resolución 58, que incluso hubo un abogado de las partes que solicitó su inconstitucionalidad. Algunos le llaman la resolución Sobeida porque fue a propósito de este caso, donde se tomaba en consideración el hecho del daño causado a la sociedad. Evidentemente este aspecto es criticable también, porque el origen de la medida de coerción no es ese. Las medidas de coerción no pueden tener fines represivos propios, es decir, no pueden constituirse en una pena anticipada. Y no se puede, para hablar claro, meter preso a una persona para luego investigar. Se supone que primero usted investiga, tiene las pruebas suficientes y luego entonces, en vista de que esta persona puede ser un peligro para la fuga, solicita medidas de coerción, dentro de las cuales la última es la prisión preventiva.
Entonces, toda la comunidad jurídica, por lo menos una gran parte, se sorprende al ver la drasticidad de las medidas con personas que, desde mi punto de vista, no se iban a evadir del proceso. Son personas que iban a dar la cara, se iban a presentar al proceso. Ahora, la cuestión está en otro aspecto que introdujo la ley 1015 a la solicitud de medida de coerción, y es el hecho de que si ellos podían ser un obstáculo para la investigación. Es decir, si ellos podían distraer pruebas, amenazar testigos. Y eso es lo que discute la comunidad jurídica. Que, por cierto, el juez... Pero salvo uno o dos sabían que estaban en proceso de investigación desde hace 6 meses. Exacto, los demás no lo sabían. Sin embargo, esa parte de la obstrucción a la investigación en cuanto a la extracción de las pruebas o condicionamiento de los testimonios, es una discusión que hay en el escenario jurídico también, donde muchos autores, por ejemplo, Alberto Binder, que colaboró para la creación del Código Procesal Penal, de la mano con el doctor Félix Damián Olivares, que básicamente es una de las mentes privilegiadas que tenemos en derecho en este país, establecen claramente que el peligro para la obstrucción de las pruebas no puede ser una causal a tomar en cuenta por el juez, porque el Estado tiene en sus manos todas las instituciones y todo el poder para garantizar las pruebas. Entonces no puede recaer esa garantía en la prisión o en la libertad de un imputado. Entonces, esa es la discusión que existe en el plano jurídico. La realidad es que ya las medidas están impuestas y que estas personas ahora están detenidas. Muchos de ellos van a recurrir en apelación y yo creo que la suerte de eso lo va a determinar la alzada en este momento, que va a estar conformado por otros jueces de la Suprema Corte de Justicia. El caso de Brecht se puede considerar como un tema muy simple, técnicamente hablando, para los juristas, para ustedes los abogados, o es algo más complicado de lo que cualquier ciudadano puede esperar, e incluso de personas muy intelectualizadas de la sociedad que han estado opinando bastante sobre esto. Fíjate, los tipos penales que ha identificado el Ministerio Público en este caso y que pretende imputar y acusar a propósito de ellos, son tipos penales realmente complejos. Porque, por ejemplo, el asunto del soborno, el Ministerio Público tiene que demostrar por otros medios que Rondón haya hecho entrega de dinero con el propósito de agenciarse favores. Y esa entrega, a menos que no esté probada mediante un depósito o una transferencia bancaria, para el Ministerio Público se le hace muy difícil la prueba, claro, a menos que Rondón admita o delate. Entonces, en este caso, el Ministerio Público está frente a tipos penales que son de dificultad probatoria. O sea, hay que hacer un gran esfuerzo para probarlo. Pasa también con el asunto del lavado de activos. Acordémonos que el lavado de activos son los mecanismos que se realizan con el propósito de transparentar un dinero que proviene de una actividad ilícita, de integrarlo al sistema. Entonces, esos mecanismos son inteligentes, porque lo que lo realizan, crean empresas, crean compañías con apariencia de licitud, y entonces tratan de violar la norma e ir introduciendo el dinero. Es decir, son tipos penales complejos. Yo admito que el Ministerio Público está frente a tipos penales complejos, pero la realidad es que tiene frente a sí una investigación muy interesante por hacer. Ahora, tiene todos los medios para hacerlo también, sí, porque tiene el Estado en su favor. Sí. Licenciado Peña, en el caso, por ejemplo, de los legisladores y en el caso también concreto del ingeniero Juan Temístocles Montaz, esos testigos premiados a que usted ha hecho alusión dicen que tenían información, en algunos casos dicen que del propio Ángel Rondón, o ellos dicen, tenían información de que Rondón ayudaba a las campañas electorales de esta persona. Es decir, me refiero en el caso de los 3 legisladores implicados, como en el caso del ingeniero Montaz. Fue lo que he visto en las declaraciones que han sido de alguna manera filtradas a la prensa. Es decir, ¿esto implica de hecho un delito? No, pero claro que no. Incluso el hecho de que Rondón haya aportado a la campaña, ya sea del propio Temístocles Montaz o de cualquier otro candidato, no está sancionado como un soborno necesariamente, porque Rondón no es el único que lo hace. Incluso lo que la ley prohíbe es el hecho de que provengan de compañías o empresas internacionales. Ahora, aquí pudiera venir el hecho de decir, bueno, Rondón, como era representante de una compañía internacional, probablemente aportaba el dinero no en nombre propio, sino en nombre de Odebrecht. Ahora, eso no está aprobado, porque Rondón tiene una fortuna propia, que no necesariamente la de Odebrecht. Claro. Y además Rondón admitió haber aportado para campaña
incluso Desde cuando no 1978. trabajaba para Odebrecht. Y aunque la ley prohíba también el hecho de que se reciba dinero de empresas internacionales, no hay una sanción penal para esa conducta. En consecuencia, no estamos frente a un tipo penal. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Edison Joel Peña, catedrático de la Universidad de Santo Domingo, una interesante entrevista donde ha explicado como abogado todo este proceso que ha seguido el Ministerio Público y posteriormente un juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia relacionado con este escándalo de Odebrecht. A ustedes, como siempre, los invitamos a que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.